Buenas tardes, ¿cómo están? Prácticamente ya con las sentencias que les remití la semana pasada, tenemos concluido el tema de la casación. No olviden que hoy por hoy, gracias al Tribunal de la Casación, es la propia Sala Civil la que va a entrar a conocer y a resolver sobre el asunto controvertido, porque no hay reenvío a menos que durante el procedimiento se haya violentado el debido proceso o el derecho a la defensa. En el caso de que la Sala Civil resuelva el procedimiento mediante una sentencia que contenga un pronunciamiento sobre el fondo, evidentemente que esta sentencia ya no va a tener un nuevo recurso y la Sala Civil la remitirá al tribunal que conoció originalmente el asunto para que proceda a la ejecución del fallo dictado por la Sala. A continuación, vamos a estudiar el recurso de invalidación, conocido en otras legislaciones como en la mexicana y en la italiana como el recurso de revisión. En Venezuela, el recurso de revisión es muy distinto y es de otra naturaleza. En el caso en particular de nuestra legislación procesal, se denomina recurso de invalidación y procede en casos muy concretos determinados por el propio Código de Procedimiento Civil. Fíjense ustedes que el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil señala que siempre que concurra alguna de las causas que se enumeran en el artículo siguiente, el recurso extraordinario de invalidación procede contra las sentencias ejecutorias o cualquier otro acto que tenga fuerza de tal. Como ustedes observarán, se trata de un recurso extraordinario. Y es extraordinario porque procede en casos muy particulares enunciados en el propio Código de Procedimiento Civil. Y en segundo lugar es extraordinario porque procede contra actos que hayan adquirido fuerza ejecutiva. El artículo dice sentencias ejecutorias o cualquier otro acto de carácter judicial que haya adquirido fuerza de tal. Es decir, cualquier sentencia, cualquier fallo, cualquier auto del tribunal que haya sido dictado y respecto del cual no sea posible intentar el recurso ordinario de apelación, pura y simplemente porque ya ha transcurrido el lapso. Pero no se les olvide que es un recurso extraordinario. No procede en todos los casos, dado el carácter adquirido por el acto judicial, sino en los casos expresamente establecidos en el artículo 328 siguiente. Ese artículo dice, son causas de invalidación. Primero, la falta de citación o el error o fraude cometidos en la citación para la contestación. En otras palabras, si no hay citación y se ha dictado una sentencia que ha adquirido fuerza ejecutoria, por ese motivo, el procedimiento o la sentencia, es susceptible de ser invalidada. Como ustedes observarán, en todos los casos enunciados en el numeral 1 del artículo 328, evidentemente que hay una violación del debido proceso y del derecho a la defensa. Primero, no hubo citación. Segundo, hubo un error en la citación. Y en tercer lugar, se cometió un fraude en la citación. Esto es, la parte demandada, por ejemplo, nunca estuvo a derecho, nunca conoció del procedimiento, porque nunca se realizó en su persona la citación. Evidentemente que se violenta el artículo 49 constitucional. Eso es más que suficiente para que esa sentencia o cualquier acto de carácter jurisdiccional que ha sido dictado en ese expediente y que adquirió fuerza ejecutoria sea susceptible de ser impugnado, pero no por la vía de apelación, no por la vía del recurso de casación, sino por la vía de la invalidación.
No me vengan a salir, bueno, pues que en la casación el juez de oficio puede reponer la causa, pues tendrán toda la razón. Pero en este caso estamos estudiando de manera muy particular el procedimiento de invalidación que opera contra los actos del primer grado y del segundo grado de jurisdicción. Para que no tengan mayor duda, para que no hayan mayores confusiones, pensemos que todos estos vicios se están cometiendo en el primer grado de jurisdicción, es decir, en primera instancia, y ha sido en primera instancia que el acto judicial ha adquirido fuerza ejecutoria, lo que no quiere decir que no pueda ocurrir en el segundo grado de jurisdicción. En segundo lugar, la citación para la contestación de la demanda de menor, entredicho o inhabilitado. Las razones que sustentan esta segunda causal son semejantes a las del caso anterior. Hay una violación constitucional, hay una violación a los derechos humanos, ¿no? Se demandó a un menor y se citó al menor. Se citó al niño, se citó al adolescente. Esta persona no tiene capacidad para estar en juicio, no puede estar en juicio, ¿no? Hay un vicio en la citación. Igual, sí se ha hecho la citación en un entredicho, en un inhabilitado, pero no entredicho porque nosotros querramos calificarlo de tal, debido a su tacha de salud mental, emocional. No, tiene que mediar una sentencia judicial que lo haya declarado entredicho o que lo haya declarado inhabilitado. Ese sería el medio de prueba, a menos que evidentemente el estado mental del sujeto no dé lugar a dudas de que no puede estar en juicio, porque no tiene la capacidad de estar en juicio debido a la enfermedad que lo aqueja, ¿no? La citación para la contestación de la demanda de menor, entredicho o inhabilitado. En estos casos, la citación tiene que hacerse en los titulares de la patria potestad, en el tutor o en el curador según sea el caso, pero no se puede realizar directamente en la persona que ha sido demandada por las razones antes dichas. Y si se hace, la consecuencia va a ser que esa sentencia o ese acto de carácter judicial que se dicte en el expediente será susceptible de ser impugnado por vía de recurso extraordinario de invalidación. Observen ustedes cómo estas dos causales que hemos referido tienen su fundamento o tienen su razón de ser en violación expresa de derechos constitucionales. En tercer lugar, la falsedad del instrumento en virtud del cual se haya pronunciado la sentencia, declarada dicha falsedad en juicio penal. Esto es, el procedimiento civil ha seguido su curso, ¿no? Y la sentencia ha sido dictada sobre un medio de prueba que ha sido tachado de falso en otro procedimiento, en un procedimiento penal. En el procedimiento civil se dicta la sentencia y el dispositivo del fallo tiene su fundamento en ese instrumento. Y tiempo más tarde, en el procedimiento penal, se declara que ese instrumento fundamental es falso. Esa sentencia no puede tener vida. Así han transcurrido 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 año, 2 años de haber sido emitida. Y como ustedes ya se habrán dado cuenta, es decir, 2 años de que haya adquirido fuerza ejecutoria. ¿Por qué? Porque se dictó sobre la base de un instrumento falso, de un medio de prueba falso, y declarado falso por un acto de carácter jurisdiccional, por un tribunal penal. Entonces, sobre esa base, la sentencia en cuestión, así haya adquirido fuerza ejecutoria, es susceptible de ser impugnada a través del recurso extraordinario de invalidación. En cuarto lugar tenemos la retención en poder de la parte contraria de instrumento decisivo en favor de la acción o de la excepción del recurrente o acto de la parte contraria que haya impedido la presentación oportuna de tal instrumento decisivo. Indudablemente que aquí se está sancionando la falta de lealtad y probidad procesal de uno de los sujetos procesales, ¿no? Esto es, dictada la sentencia, se determina más adelante que uno de los sujetos procesales retuvo indebidamente
un instrumento, un documento que era decisivo para el dispositivo del fallo. Que si ese instrumento o ese documento, ese medio de prueba, hubiese sido agregado al expediente, seguramente que la decisión hubiese sido de otra naturaleza, pero una de las partes actuó de mala fe. Retuvo el instrumento para de esa manera cambiar lo que iba a ser o lo que debió de ser el dispositivo del fallo. En ese caso, la sentencia también es susceptible del procedimiento de invalidación. Fíjense, la retención en poder de la parte contraria de instrumento decisivo en favor de la acción o de la excepción del recurrente o acto de la parte contraria que haya impedido la presentación oportuna de tal instrumento decisivo. Evidentemente que aquí se está sancionando a la parte que incurrió en ese ilícito porque hay falta de lealtad, hay falta de probidad procesal, hay mala fe en el procedimiento. Es decir, la sentencia dictada realmente no refleja la justicia, porque una de las partes, es decir, la otra parte, es decir, realizó distinto tipo de actos de carácter procesal o simplemente tenía y no lo agregó oportunamente el instrumento del cual el juez se hubiese podido valer para que la sentencia hubiese tenido un dispositivo diferente. Actúa, en otras palabras, de manera fraudulenta. Esto es lo que está sancionando el numeral 4 del artículo 327 del Código de Procedimiento. Observen ustedes que no es verdad entonces eso que se dice por ahí en la calle, que nos podemos valer de cualquier tipo de actuación para lograr una sentencia favorable. El Código de Procedimiento Civil, obsérvenlo bien, no permite ese tipo de conductas, de malabarismos de algunas partes y de algunos profesionales del derecho. Porque la citación hay que realizarla y hay que realizarla en la persona que ha sido efectivamente demandada. Porque la citación hay que realizarla en persona capaz. Porque la sentencia no se puede fundamentar en un instrumento que con posterioridad haya sido declarado falso por otro tribunal. Como tampoco se puede premiar la actuación de una de las partes que manipula un documento fundamental para torcer o para obtener un resultado diferente en el dispositivo del fallo, que no fuese así si realmente se hubiese agregado el documento en cuestión o si se hubiese permitido agregar el documento en cuestión. En el numeral 5 tenemos la colisión de la sentencia con otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que por no haberse tenido conocimiento de la primera, no se hubiera alegado en el juicio la cosa juzgada. Ustedes saben que la cosa juzgada, por ser de orden público, la podemos alegar en cualquier grado del procedimiento, hasta los últimos informes. Las sentencias de la sala civil han sido muy precisas, muy claras, al señalar que el juez tiene que pronunciarse de una serie de alegatos que puedan hacer las partes a lo largo de todo el procedimiento, incluyendo los últimos informes. Y entre esos alegatos, incluidos en los últimos informes y en las observaciones a los informes, está la cosa juzgada. Es decir, la cosa juzgada no solo es materia de una cuestión previa, no solo es materia de la contestación de la demanda, sino igualmente susceptible de ser planteada en los informes últimos del procedimiento ordinario o en las observaciones últimas que se haga a los informes en el procedimiento ordinario. Pero eso sí, tiene que cumplirse una condición, que la parte que alega esa cosa juzgada no haya tenido conocimiento de la misma. La colisión de la sentencia con otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que por no haberse tenido conocimiento de la primera sentencia que hizo cosa juzgada, no se hubiera alegado en el juicio la cosa juzgada. Y por último, la decisión de la causa en última instancia por juez que no haya tenido nombramiento de tal, o por juez que haya sabido estar depuesto o en suspenso por decreto legal. Bueno, si esa persona no tiene nombramiento de tal, está usurpando funciones.
el acto es evidentemente inconstitucional. También puede suceder que el juez exceda en el ejercicio de sus funciones, ¿no? El juez tenía el nombramiento, pero lo tenía por determinado lapso. El juez le estaba cubriendo las vacaciones al titular, al juez provisorio. Se venció el lapso de las vacaciones, se venció el lapso para el cual había sido nombrado ese suplente y 2 o 3 días después libra la sentencia. En ese caso, esa sentencia fue dictada por un juez que no tenía ya nombramiento para ejercer como tal. Es decir, ya no era juez cuando firmó la sentencia. Es decir, la firma o la emisión de la sentencia le hubiese correspondido al titular o al provisorio, pero no a él, porque el lapso para el cual fue nombrado para cubrir, por ejemplo, esas vacaciones ya estaba vencido. La decisión de la causa en última instancia por juez que no haya tenido nombramiento de tal. Ahí hay usurpación de funciones, evidentemente. O por juez que haya sabido estar depuesto, ahí hay exceso de poder, es decir, hay un exceso en el ejercicio de las funciones, o suspenso por decreto legal. En ambos casos hay un exceso por parte de quien venía actuando como juez. Es decir, el lapso para el cual fue nombrado se había vencido o simplemente había sido destituido. Pero eso sí, si ha sido destituido, si ha sido sancionado por la autoridad administrativa, el juez como tal, para que pueda operar este efecto, tenía que haber sido notificado de tal suspensión. El recurso en cuestión, ¿no? El recurso de invalidación, dice el artículo 329, se promoverá ante el tribunal que hubiera dictado la sentencia ejecutoriada. Esto es por ante el mismo tribunal que dictó el auto que le dio fuerza ejecutiva a la sentencia o al acto judicial como tal. Eso puede haber ocurrido en el juzgado de municipio, en el juzgado de primera instancia o en el juzgado superior, ¿no? Este recurso, les repito, se promoverá ante el tribunal que hubiera dictado la sentencia ejecutoriada cuya invalidación se pida, o ante el tribunal que hubiere homologado el acto que tenga fuerza de tal. Por principio, el tribunal que dicta la sentencia o que dicta el acto objeto del recurso es el mismo que lo homologa, pero puede suceder en algunos casos que un tribunal X dicte ese acto y otro sea el que lo homologue. En todo caso, el artículo nos da 2 alternativas. El recurso se interpone por ante el tribunal que dictó el acto que se invalida o por ante el tribunal que homologó ese acto. El artículo 330 señala lo siguiente: el recurso se interpondrá por escrito, porque es una demanda, ¿no? Entonces no se puede interponer por medio de diligencia, ¿no? Y esa demanda, por principio, debería de contener los elementos del artículo 340. El recurso se interpondrá mediante un escrito que contendrá los requisitos del artículo 340 y se acompañarán los instrumentos públicos o privados fundamentales del recurso. ¿Cuáles serían esos instrumentos? Bueno, la sentencia que estás impugnando, y si estás fundamentando en el numeral 3, la invalidación, tendrías que acompañar el documento que ha sido declarado falso y además la sentencia judicial que declaró falso ese documento con posterioridad a la emisión de la sentencia que ahora usted está recurriendo por vía de invalidación. Igualmente sucede en el numeral 4. En el numeral 4 tenemos que acompañar igualmente la sentencia que se invalida y tenemos que acompañar el medio de prueba de que la parte tenía el documento fundamental y manipuló el proceso de presentación de ese documento fundamental, impidió que ese documento fundamental fuera a juicio. Eso hay que probarlo. Si no lo podemos probar, pues como ustedes podrán valorar, no se materializa el efecto del numeral 4. En el caso del numeral 5, pura y simplemente la sentencia que hizo cosa juzgada y el medio de prueba de que nosotros no conocíamos de la existencia de la sentencia. Y así sucesivamente en el numeral 6.
El recurso se interpondrá mediante un escrito que contenga los requisitos indicados en el artículo 340 y al mismo se acompañarán los instrumentos públicos o privados fundamentales del recurso. No se les olvide que esa primera parte del artículo 330 tenemos que adminicularla con el sentido y con los efectos del artículo 328 en sus distintos numerales. El recurso se sustanciará y decidirá en cuaderno separado del expediente principal por los trámites del procedimiento ordinario. Ustedes me pueden decir, pero caramba, ya en el cuaderno principal está, por ejemplo, algún medio de prueba. Qué sé yo, ya está o ya consta el documento que fue declarado falso. Pero resulta que no consta, evidentemente que no consta, porque si no, no fuera así, la sentencia del juzgado penal que declaró falso ese documento. Y no se les olvide que el cuaderno principal como tal, es decir, tiene un procedimiento y el cuaderno anexo tiene un procedimiento diferente, ¿no? Es decir, pudiéramos alegarlo como medio de prueba, pero aún en ese caso no sobra acompañar al recurso los medios fundamentales de prueba. El artículo 331 pues establece que al admitir el recurso, el juez tiene que ordenar la citación de las partes, ¿no? Por los medios ordinarios, es decir, tal cual como que si se tratase de un procedimiento ordinario más. Y señala que este recurso no tiene más que una sola instancia, es decir, una primera instancia. Realmente, en la doctrina, la primera instancia es la constitucional, porque con la segunda instancia usted lo que busca es una revisión de la sentencia emitida en primera instancia, es decir, una nueva sentencia. Dicen entonces, es decir, ahí no tendríamos ninguna violación constitucional, porque es en primera instancia donde la parte tiene la oportunidad de hacer todos sus alegatos y promover todas sus pruebas. Vamos a ver más adelante que en el segundo grado de jurisdicción los medios de prueba están limitados, ¿no? Entonces tiene una sola instancia. La sentencia se comunicará para su cumplimiento al juez que haya conocido en la primera instancia del juicio si prospera la invalidación. Esto es, si el juez o si la causa, es decir, si la invalidación se interpuso en el segundo grado, entonces el juez del segundo grado tendrá que remitir el expediente al juez de la primera instancia que conoció inicialmente del procedimiento de conformidad con el artículo 523 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 332. La invalidación de un capítulo o parte de la sentencia no quita a esta su fuerza respecto de otros capítulos. Esto es, la invalidación puede ser de toda la sentencia, como por ejemplo pudiera ocurrir en los numerales 1, 2 y 6, o puede plantearse respecto de un capítulo o respecto de una parte de la sentencia, como sería en los numerales 3 y 4. Es decir, en otras palabras, el artículo 332 nos permite, según sea la causa de invalidación, solicitar la invalidación de todo el fallo o de una parte de él. El recurso de invalidación no impide la ejecución de la sentencia. Esto es, la sentencia es susceptible de ser ejecutada aún proponiéndose el recurso de invalidación. Porque la sentencia hasta ahora es válida. No se ha producido el pronunciamiento judicial que la anule por una de las causas del 328. Y hasta que no haya ese pronunciamiento, la sentencia está surtiendo todos sus efectos. Pero fíjense bien, el recurso de invalidación no impide la ejecución de la sentencia, a menos que el recurrente diere caución de las previstas en el artículo 590, como lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, una fianza.
una hipoteca, el depósito de una determinada cantidad de dinero, la entrega de una prenda. Les repito, el recurso de invalidación no impide la ejecución de la sentencia, a menos que el recurrente diere caución de las previstas en el artículo 590, para responder del monto de la ejecución y del perjuicio por el retardo, caso de no invalidarse el juicio. Pero aquí no nos está diciendo el legislador que contra esa sentencia yo pudiese proponer una medida cautelar de suspensión de efectos. Es decir, pudiese ser una medida innominada de suspensión de efectos. El legislador no me está dando esa oportunidad. Pudiera planteársela el juez y ya veríamos qué va a resolver el juez. Realmente lo que me está dando el Código de Procedimiento Civil, y sería lo más útil, es pedir la suspensión de la ejecución mediante la constitución de una de las garantías establecidas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil. Esas garantías son, entre otras, las siguientes. Fianza principal y solidaria de empresas de seguro, instituciones bancarias o establecimientos mercantiles de reconocida solvencia. Esa solvencia se determina, como lo dice más adelante el artículo, mediante la presentación de la declaración de impuestos sobre la renta y de la solvencia que emite el señal. Pero fíjense que tan solo se le pide a establecimientos mercantiles, no se le pide a establecimientos bancarios ni a las compañías de seguro. En segundo lugar, hipoteca de primer grado sobre bienes cuyo justiprecio coste en autos. En ese caso hay que tener mucho cuidado con qué bien se está dando en hipoteca para garantizar la suspensión de los efectos de esa sentencia que se está invalidando. Porque pudiera darse el caso de que se esté dando en hipoteca un terreno que no represente o que no tenga ese valor. Es decir, que se ha producido un error en el proceso del avalúo. En tercer lugar, prendas sobre bienes o valores. Ahí también hay que tener problemas porque se puede confundir una prenda de fantasía con una prenda de alto valor. No se les olvide a ustedes que ni los abogados ni los jueces somos joyeros. No conocemos de prendas y no conocemos del valor que una prenda pueda tener, a menos que respecto de ella exista un avalúo. En cuarto lugar, la consignación de una suma de dinero hasta por la cantidad que le señale el juez. En esto deben de tomar en consideración ustedes la actual situación del país. El doctor Enrique Larroche dice que para estos casos la fianza debería ser indefinida, ¿no? Considera una fianza indefinida, no una fianza por una cantidad concreta, no un depósito por una cantidad concreta, porque hasta hace pocos días 1.060 millones de bolívares eran un poquito más de $2.000. Hoy por hoy ya esa cantidad de dinero se ha reducido a unos $1.900. Entonces, cuando se trata de una cantidad de dinero expresada en bolívares, indudablemente que al final el juez puede ser responsable, digamos, del daño que se pueda producir, porque en cosa de muy poco tiempo ese dinero, bueno, pues va a alcanzar para comprar 1 kilo de carne, con el debido respeto a ustedes. No podrá intentarse después de transcurrido. Fíjense, se establecen unos lapsos de caducidad, ¿no? En los artículos 334 y 335. Es decir, no es que en cualquier... no. ¿Sí? Para el recurso de invalidación, el recurso no podrá intentarse después de transcurridos 3 meses de que se haya declarado la falsedad del instrumento. 3 meses. O se ha tenido prueba de la retención de la sentencia que cause la cosa juzgada. Nos dan 3 meses, contados a partir de que conozcamos del ilícito. En esos 2 casos en particular. Esto es, en los casos del numeral 3 y del numeral 4 del artículo 327. ¿No? Y 3 meses
después que hubiésemos tenido conocimiento de la existencia de la cosa juzgada. En otras palabras, numerales 3, 4 y 5. 3 meses. Y los 3 meses comienzan a contarse a partir de que se tenga conocimiento de la existencia de la sentencia que declaró la falsedad del documento, de la conducta ilícita de la parte en el procedimiento y de la cosa juzgada no conocida por la parte recurrente hasta ese momento. 3 meses. El lapso es de caducidad. Aquí no vale interrupción. El lapso no es de prescripción. Y en los casos de los numerales 1, 2 y 6, es decir, fraude en la citación, falta de citación, la citación en persona de menor entredicho e inhabilitado, o la decisión de la causa por parte de un juez que no tenía nombramiento de tal o que sencillamente se excedió en el ejercicio de sus funciones porque no podía dictar la sentencia, porque estaba suspendido, porque el lapso del ejercicio de la judicatura ya se encontraba vencido, porque se trataba de un juez que cumplía una suplencia. En ese caso es de 1 mes, ¿no? El lapso de caducidad. En los casos de los numerales 1, 2 y 6 del artículo 328, el término para intentar la invalidación será de 1 mes desde que se haya tenido conocimiento de los hechos o desde que se haya verificado en los bienes del recurrente cualquier acto de ejecución de la sentencia dictada en el juicio cuya sentencia trate de invalidarse. Una observación. Fíjense ustedes que en el numeral 1, 2 y 6 hay un problema constitucional. En el numeral 1 no hubo citación. La citación fue fraudulenta. La citación se realizó en manos de otra persona. En cabeza de otra persona, perdón. Ahí se violentó evidentemente el artículo 49 constitucional. Pero es que en el numeral 2 tampoco hubo citación. Porque se citó en persona de un incapaz. No solamente se violenta el Código de Procedimiento Civil, sino se violenta la propia Constitución. No hay citación. Usted no puede entender que hay citación cuando se cita a un niño de 10 años o a un loco furioso, ¿no? A un entredicho. ¿No? Incluso cuando el juez no tiene nombramiento de tal, el juez está usurpando funciones. En esos 3 casos se producen violaciones constitucionales. Violaciones constitucionales al debido proceso y al derecho de defensa. Según la doctrina de la Sala Constitucional, esos ilícitos no tienen lapso de caducidad. Porque la Constitución o el ejercicio de los derechos constitucionales y las violaciones constitucionales, esto es, las violaciones al texto constitucional, no pueden ser convalidadas por el paso del tiempo. La Constitución se violó y quedó violada y por tanto el acto es nulo por violación expresa de la Constitución. Entonces, en esos casos, si no se recurre por vía de invalidación, todavía tenemos otro recurso extraordinario, que es el recurso de amparo por ante la Sala Constitucional, porque hay una violación constitucional. Pues se produce una violación constitucional. Hace algunos momentos les decía que la sentencia o que el procedimiento no tenía más que una sola instancia y se tramitaba por ante el tribunal que dictó la sentencia o el acto susceptible de invalidación. Pero sí tiene recurso de casación. Fíjense ustedes que ese recurso de invalidación lo podemos promover por ante el juzgado de primera instancia. Pero por principio, como no agota el segundo grado de jurisdicción, según el artículo 312, no tendría casación. Sin embargo, el artículo 337 establece que la sentencia sobre la invalidación es recurrible en casación si hubiera lugar a ello. Esto es, si el fondo de lo controvertido o la estimación de lo controvertido excede las 3.000 unidades tributarias. Esto es lo que se llama la casación per salto. No siempre es así, porque la invalidación pudo haberse promovido en el segundo grado.
y entonces orgánicamente tendría casación, ¿no? Pero si la invalidación se propone en primera instancia, ¿cuál es el principio general? Que como no fue al segundo grado, pues no tendría casación. Sin embargo, la norma de carácter procedimental permite el recurso de casación siempre y cuando lo controvertido exceda de las 3.000 unidades tributarias. Como les digo, eso es lo que se llama casación per saltum, porque no agota de manera orgánica, es decir, las distintas instancias. Claro, con la advertencia de que el recurso puede haber sido propuesto en el segundo grado de jurisdicción, porque fue el juez del segundo grado de jurisdicción el que dictó, digamos, el acto que adquirió fuerza ejecutoria, donde se incurrió en alguna de las causalas de invalidación a las cuales se contrae el artículo 328. El 336 señala: declarada la invalidación, el juicio se repondrá al Estado de interponer nuevamente la demanda en los casos de los numerales 1 y 2. Es evidente porque no hubo citación. Y en los casos siguientes, al estado de sentencia. Igualmente que es evidente porque se trata de actos o de hechos, es decir, que están afectando la emisión de la sentencia del acto recurrido. Eso es pues todo lo que tiene que ver con el procedimiento de invalidación en nuestro Código de Procedimiento Civil. Muchas gracias por hoy. Agradecido.